de esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Y seguimos en esta ocasión con el acontecer noticioso en nuestra amada Bolivia y arrancamos este nuevo ciclo semanal con la música típica boliviana. Y para ello nos apoyamos en nuestro compañero Carlos Ponce, quien nos adentrará en este género típico que escuchamos de fondo. Querido Alejandro, un saludo fraterno a tu persona y a nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan en Bolivia y en toda Latinoamérica. La obra musical que escuchamos de fondo es un sicuri de Italaque titulado Pañuelo Blanco. Es originario de la provincia Camacho del departamento de La Paz y está interpretado por la agrupación Marcasata, músicos que fueron exiliados en el gobierno de facto de Hugo Banzer Suárez en los años 70. Y con esta música boliviana, querido Alejandro, empezamos nuestro recorrido informativo semanal. Gracias, hermano querido. Era el maestro Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. Y comenzamos de inmediato la difusión informativa semanal, la cual está expectante ante la proximidad de los juicios penales contra los golpistas de noviembre de 2019. Gustavo Torrico tiene todos los detalles. Un saludo a la América morena, bella, revolucionaria y digna. Nuestra América. La nuestra madre, nuestra tierra, nuestra pacha. Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador. Hay un viejo adagio acá por mi tierra que dice que de esta vida nadie se va sin pagar la factura, que la justicia tarda pero llega. Pues bien, estamos exactamente a 2 días de que se dé por fin inicio al juicio al juicio ordinario, penal ordinario, que se está siguiendo a los golpistas de noviembre, sobre todo a la autoproclamada Yanine Áñez como presidenta del Estado. Las triquiñuelas, las falsedades, las medias verdades, las mentiras verdaderas quedarán al descubierto en este juicio tan anhelado por la ciudadanía, por el pueblo boliviano. No es el juicio que hemos estado esperando, el juicio por las muertes, el juicio por las masacres, el genocidio que se ha dado
en la ciudad del Alto, en Sacaba, en Guayani, en el Pedregal, el abuso de la autoridad, el abuso del poder judicial, el encarcelamiento de muchos ciudadanos, la autoinculpación de los mismos. 67 se vanagloriaba el fiscal de facto puesto por la dictadura, que habían aceptado su culpabilidad como terroristas y más, coaccionados por ese poder de intimidación que tienen las fuerzas del Estado, apoyadas en este caso por fiscales y por jueces de dudosa capacidad y formación. No es ese juicio. Hoy empieza, este lunes, empieza el juicio por los actos en contra de la Constitución Política del Estado y la subrogación de poderes que se dio la señora Áñez en su calidad de senadora del Estado boliviano. Debemos recordar que siendo vicepresidenta, segunda vicepresidenta del Senado, convocó a una sesión, se autoproclamó presidenta del Senado en una sesión donde no había ni quórum, y claramente el secretario, posteriormente ministro de Hidrocarburos de la misma señora, le indica que no se puede llevar adelante la sesión porque no hay quórum. Por lo tanto, ella se para y se autoproclama presidenta del Senado. Y en esa condición, bajo un discurso falaz creado por don Luis Vázquez Villamor, abogado, asesor de Tuto Quiroga, del cachorro de la dictadura de Banzer, y el otro exmirista que cruzó sin ningún empacho sobre tablas de dólares el río de sangre que tanto propugnaba. Es aquí donde la señora, haciendo uso de esa falaz, supuestamente constitucionalidad, vulnerando todo vestigio de legalidad en la Constitución, en el Código, en el reglamento de debates de la Cámara de Senadores, se autoproclama presidenta y sin mayor empacho cruza al frente en La Paz, que es la sede política de Bolivia. En la plaza central se encuentran a menos de 50 metros de diferencia el poder legislativo y el poder ejecutivo. Cruza al frente y se autoproclama presidenta del Estado, le coloca a la banda un militar en traje de campaña, y entonces se empieza a dar como primer lugar el decreto supremo que libera de toda culpa penal a los uniformados militares y policías, sobre todo militares, por los hechos que vayan a ocurrir a futuro a partir de ese decreto. Por lo tanto, les da impunidad y carta libre para matar. El proceso está siendo llevado por esos hechos antes, cuando era senadora, cuando vulnera el código de debates, el reglamento de debates de Cámara de Senadores, cuando se autoproclama presidenta del Senado. Todos esos hechos que son vulneración constitucional flagrante, porque la Constitución da a detalle cómo se debe realizar una sucesión constitucional y en qué casos. Por esos delitos será juzgado a partir de este lunes. Algo de consuelo, porque el otro proceso está todavía en Tribunal Constitucional, que debe dirimir si se la debe juzgar
por un proceso penal ordinario, que es el que propugna y pide el pueblo, o por un proceso de privilegio o juicio de responsabilidades, que es lo que impulsa el fascismo. A sabiendas que un juicio de responsabilidades necesita 2/3 de votos en la Asamblea Plurinacional para su prosecución de trámite. Y al no existir esos 2/3 habría impunidad. Por lo tanto, este es el primer proceso que se está abriendo. Felizmente, la señora en cuestión está empezando a decir las verdades y seguramente durante el juicio tendremos una serie todavía de sorpresas cuando la señora tenga que declarar, cuando tenga que explicar por qué lo hizo, como ya está haciéndolo mediáticamente, indicando que fue convocada por Ricardo Paz, el asesor y jefe de campaña de Carlos Mesa, que se fue a Bélgica, etcétera, etcétera. Habrá sorpresas. En esta vida nadie se va sin pagar factura, y menos los que se cobraron las vidas que no les correspondían. Un abrazo a la América Latina. Sobre el diputado Rolando Cuéllar, quien prosigue vociferando tonterías, los ataques discursivos hacia la figura del compañero Evo Morales y la interpelación al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, nos comenta nuestro compañero Gabriel Villalba. Muy buen día, buenas tardes o buenas noches a todos los amigos de la radio Causachuncoca, ya que este programa se emite, transmite y retransmite a través de todo el canal radial que tiene la red de Causachuncoca, pero también el desarrollo de los canales aliados y amigos de Así es mi tierra con Bolivia. Un saludo especial para mi amigo, camarada, pana Alejandro Díaz, quien hace posible esta emisión. No me canso de reiterar que este trabajo se desarrolló en los primeros 5 días del golpe de Estado en Bolivia, en noviembre del 2019. Apenas Áñez se autoproclamaba en el Senado y posteriormente como presidenta de facto, inconstitucional e ilegítima del Estado Plurinacional de Bolivia. Tuve el acercamiento con el compañero Alejandro Díaz, quien inició esta propuesta, y hasta el día de hoy no hemos parado de seguir informando no solamente el desarrollo del panorama informativo, político, social en Bolivia, sino también el desarrollo de la República Bolivariana de Venezuela en todas estas aristas antes mencionadas, y por supuesto también vislumbrar caminos de integración en todo lo que nosotros llamamos como nuestra gran Avia Yala, nuestra gran patria grande. Bueno, ¿qué aconteció en Bolivia? Rolando Cuéllar, nuevamente, a quien mencionamos en la anterior emisión, dijo abiertamente: el MAS me va a tener que aguantar 5 años más en mi curul. ¿Qué es lo que pasa con relación a esto? Primero, que no son ya 5 años, son unos pocos años más que le van a quedar, 2 años y medio. Y el señor Rolando Cuéllar es suplente, por lo cual no tiene curul. El señor sesiona simplemente una vez al mes, una semana al mes. Su titular, Estefanía Morales, sesiona 3 semanas del mes. Entonces, ¿de qué habla este señor si ni curul tiene? No puede perder algo que no tiene. En segundo lugar, estamos también viendo un ataque coordinado de parte de algunas autoridades del órgano ejecutivo municipal hacia la figura de Evo Morales Ayma. ¿Por qué se lo está atacando tan insistentemente? Es la pregunta que se tiene que hacer. ¿Por qué pareciera una misma línea argumentativa, página 7, el deber, todo lo que se denomina el cártel de la mentira, juntamente con el discurso que maneja todos los días el señor alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, y hasta logró incluir en las recomendaciones del COET municipal, el Consejo Operativo de Emergencia Municipal, que prevé y debería prever estrictamente las regulaciones sanitarias, mete 2 puntos de lineamiento político en torno a lo que él denomina persecución política, entre otras figuras. Pero llama la atención lo que les decía, esta coincidencia discursiva de ataque a Evo Morales por parte de
todo el denominado Cártel de la Mentira, y figuras como Iván Arias, Negro Arias, alcalde de La Paz, y también la señora Eva Copa, quien se reunió en la vicepresidencia del Estado y saliendo de esta reunión emitió un criterio indicando que Evo Morales debería hacerse a un lado y solamente le hacen daño al MAS. Cuando Eva Copa dejó hace mucho tiempo ya para ser justamente alcaldesa del Alto, la sigla del Movimiento al Socialismo. Por otro lado, también se tiene el hecho de la interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Se va a realizar esta interpelación a instancias de una asamblea, es decir, una convocatoria para los diputados y los senadores. Esta interpelación no va a ser, sin lugar a dudas, por los dichos de el ministro, acusando a algunos asambleístas, no especificó cuáles, diputados, que se enriquecen con la hoja de coca, dijo él. Esta interpelación, sin lugar a dudas, va a ser por el fondo de su trabajo y sus políticas en el ámbito de su tuición como ministro de Gobierno. Desde la derecha se intenta vender el discurso de comprado por oficialistas y opositores, de decir que se lo quiere interpelar, censurar a Eduardo del Castillo por haber levantado los nombres de diputados. Nada más alejado de la realidad, ¿no? Obviamente se va a tener un pliego interpelatorio con preguntas específicas que se van a dar a conocer a toda la ciudadanía. Ya íbamos a saber el objeto de la interpelación como tal. Entonces seguimos en ese tema del ataque sistemático hacia el hermano Evo Morales, además presidente del instrumento político para la soberanía de los pueblos. También el MAS está cumpliendo 27 años, se está preveyendo un gran congreso ampliado, una gran convocatoria nacional en la que tienen que participar todos los militantes en función y en no función también de gobierno, todos, absolutamente todos, sectores de organizaciones sociales, dirigencia, diputados, senadores, ministros, todos el día martes de la semana que viene para pues abordar el festejo de estos 27 años del movimiento al socialismo. Por otro lado, tenemos el 23 de marzo, Día del Mar en el Estado Plurinacional de Bolivia. Luis Arce ha enfatizado que no va a renunciar a la pretensión boliviana de su salida al mar con soberanía. Y desde los sectores conservadores, desde la oposición política al movimiento al socialismo, se han manifestado criterios de que ya no tenemos chances de volver al mar con soberanía, de que las hemos perdido ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Toda esta parafernalia catastrofista típica de la gente que cuando tuvieron el poder no hicieron absolutamente nada, ¿no? No es así. Bolivia tiene alternativas jurídicas, alternativas políticas y alternativas comerciales. Desarrollando este punto particular de las alternativas que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia para su acceso al Pacífico, tenemos primero las jurídicas. La demanda que realizó Bolivia contra el Estado chileno se basó única y estrictamente en las promesas jurídicas que en derecho internacional generan carácter vinculante cuando se refieren a terceros estados. El fallo de la Corte Internacional de Justicia fue instar a ambas partes, a Bolivia y Chile, a que retomen la senda del diálogo para resolver los problemas que se tienen pendientes, es decir, reconoce que existen problemas pendientes. Pero Bolivia, a instancias jurídicas internacionales de la Corte Internacional de Justicia, podría, por ejemplo, demandar el Tratado de 1904, que en varias de sus cláusulas no se cumple, no se está cumpliendo, es decir, exigir el cumplimiento del Tratado de Paz y Amistad de 1904 entre Bolivia y Chile, que hasta la fecha el Estado chileno incumple sistemáticamente. La alternativa política pasa por el restablecimiento de relaciones diplomáticas y nuevamente buscar las soluciones, las vías para, por ejemplo, generar figuras como un corredor binacional. Es decir, Bolivia no va a tener soberanía total, tampoco Chile. La soberanía va a ser compartida de un corredor binacional que permita el comercio y el libre flujo de pues bienes, personas y mercancías en el territorio entre Bolivia y Chile, hacia el Océano Pacífico. Por otro lado, también se pueden generar procesos interesantes de integración, zonas de libre circulación, corredores binacionales, como les había
dicho hace un momento, no está por demás el ámbito del corredor bioceánico, ¿no? Entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, que pasará por territorio boliviano y que va a articular también a toda Sudamérica en particular. Por otro lado, también hay que estudiar el Acuerdo de Complementación Económica número 22, AC22, a instancias de la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, en la cual Bolivia y Chile son estados signatarios y han especificado diferentes formas de relacionamiento comercial y de integración que permiten facilidades comerciales, económicas y de acceso al Océano Pacífico, que sin lugar a dudas deben ser estudiados por el Estado boliviano para entablar escenarios mucho más favorables y exigir los escenarios que precisamente se establecen en el Acuerdo de Complementación Económica AC22. Sin más que decirles de momento, les habló Gabriel Villalba Pérez desde La Paz, Bolivia. Un saludo nuevamente para mi amigo Alejandro Díaz, para todos los otros analistas con los cuales compartimos esta casa radial, y para pues todos los bolivianas en todas partes del mundo, y sobre todo a los latinoamericanos que habitamos esta gran Avia Yala, esta gran patria grande. Pueden seguirme en mis redes sociales, Gabriel Villalba Pérez en Facebook, Gabo Villalba P en Twitter e Instagram, y también les invito a que puedan visitar mi canal de YouTube, Gabriel Villalba Pérez, donde van a encontrar diversos análisis mucho más específicos de los temas que les interesen, y también puedan visitar mi WordPress, donde van a encontrar producción intelectual y se llama Gabriel Villalba Proponiendo. Ahí vamos a encontrar temas de diferente índole, estrictamente jurídicos, estrictamente políticos, y de pues análisis mucho más profundos en textos, papers. Así que pues nada, un abrazo gigante y hasta una próxima ocasión. A 143 años de la pérdida soberana de Bolivia al mar, se confía que es posible, mediante el diálogo, encontrar una solución. Bolivia y Chile son pueblos hermanos y estamos seguros que esta injusticia histórica será reparada, superando las divergencias del desencuentro que en un momento histórico las élites oligárquicas nos obligaron a enfrentarnos. En homenaje a los civiles que enfrentaron la invasión militar de Chile, Bolivia conmemora cada 23 de marzo el Día del Mar. El presidente Luis Arce recordó que el enclaustramiento tiene un alto costo económico para el país. Nuestra producción paga un 30% más de lo que paga en promedio cualquier otro país de la región. Pagamos costos de manejo de carga y de operadores portuarios que aprovechan sus concesiones para imponernos tarifas. Se calcula que Bolivia pierde la posibilidad de crecer el 1% del Producto Interno Bruto de manera anual debido al enclaustramiento. El presidente chileno Gabriel Boric, quien se posesionó hace unos días, propuso restablecer las relaciones diplomáticas con Bolivia suspendidas desde 1978. El presidente Luis Arce fue enfático al afirmar que eso no será posible sin una solución marítima, tal como lo establece la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Se señala que la solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano. Por ello, el restablecimiento de relaciones diplomáticas solo se podrá dar en el marco de la solución al tema marítimo pendiente. En el año 2018, la Corte Penal Internacional falló en contra de la demanda boliviana para que Chile negocie una salida soberana al Océano Pacífico. El presidente Luis Arce interpretó esta decisión como una nueva oportunidad para ambos pueblos. El fallo de la Corte, lejos de las interpretaciones derrotistas, abre un nuevo escenario en el diálogo bilateral en el que el ciclo de enfrentamiento se ha cerrado y se apertura una fase de acercamiento basado en la integración de los pueblos hermanados a través del diálogo, la cooperación y la complementariedad. En el año 2018, la Corte Internacional de Justicia de La Haya rechazó una demanda de Bolivia para que Chile negocie un acceso con soberanía al Océano Pacífico. En 1879, Chile se anexó por la fuerza 120.000 kilómetros cuadrados de territorio de Bolivia, de los que 400 kilómetros son costas sobre el mar Pacífico.
La invasión comenzó en febrero y el 23 de marzo encontró la primera resistencia de un grupo de 123 civiles cuyo sacrificio los convirtió en los primeros héroes de la llamada Guerra del Pacífico, en que derivó la acción militar chilena. Es por ello que Bolivia recuerda ese 23 de marzo como el Día del Mar. Y en otras informaciones tenemos que el Banco Central de Bolivia anunció la plena estabilidad financiera recuperada desde el pasado año tras un periodo de brusca caída en los indicadores económicos del país que tuvo lugar durante el gobierno de facto. Escuchemos a nuestro compañero Freddy Morales con más detalles en el siguiente informe. Los datos oficiales del Banco Central de Bolivia ratifican otros del gobierno, como de organismos internacionales, sobre la buena salud de la economía del país. Por ejemplo, los depósitos del público en el sistema financiero crecieron en 6.3%. En más del 90% corresponde a pequeños ahorristas que tienen ahorros menores a los 7.000 bolivianos. Una variable que nosotros observamos es que este incremento de la cartera se da en gran parte por depósitos en DPFs, en depósitos a plazo fijo, de los cuales el 91% de estos DPFs están en plazos mayor a un año. En tanto que el índice de morosidad en el sistema financiero se redujo. El sistema financiero cerró en el orden del 1.6%, ¿no es cierto? Aproximadamente, dependiendo del periodo, pero nosotros vemos que es uno de los índices de morosidad más bajos en la región. Si comparamos con Argentina, que está en torno al 5%, ¿no es cierto?, o Colombia, que está en torno al 4.3%, claramente el índice nacional, el índice de morosidad en Bolivia es uno de los más bajos junto con Uruguay, que está en el orden del 1.4%. Y el año pasado se registró una inflación catalogada como una de las más bajas entre los países de la región. Con una inflación de 0.9%. Una de las inflaciones más bajas en la región, que permite al Banco Central de Bolivia precisamente cumplir con su mandato constitucional en términos de preservar, ¿no es cierto?, el poder adquisitivo de la población. Esos y otros parámetros del sistema financiero, como la mantención del tipo de cambio del dólar sin variación durante una década, llevan a una conclusión optimista. Tenemos un sistema financiero solvente que puede, ¿cierto?, sopesar, puede superar shocks que pueden generarse en términos internos y externos a la economía boliviana. Estos parámetros económicos tienen lugar tras un periodo de inestabilidad que se produjo en el año de gestión del gobierno de facto, que empezó en noviembre de 2019. Tras casi una década de ubicarse entre las primeras economías en crecimiento del continente, Bolivia registró una caída superior a menos 9% en su Producto Interno Bruto a partir del año pasado. Los indicadores económicos señalan una recuperación sostenida. Y bien, con esta información cerramos el ciclo informativo de esta semana. Nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez, y en la dirección y conducción, quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. ¡Jayaya!